Este espacio es para ti. Ya comienza Entre Músicos. Hola, Dios los bendiga, bienvenidos a Conecta TV y estamos en otra sección de nuestro programa Entre Músicos. Y hoy tenemos un invitado especial y él es pastor, diácono, cantante y fue pastor durante 11 años en Venezuela y actualmente está en nuestra amada República de Colombia. Y él es el pastor Diego Andrade. Dios lo bendiga, mi pastor, ¿cómo está? La paz de Cristo, mi hermana, mil bendiciones. Muy contento de tenerlo aquí en Entre Músicos. Bueno, el honor es mío. Bueno, ya entremos de una vez a lo que vamos. Y lo primero que le vamos a preguntar al pastor Diego es, pastor, cuéntenos un poco usted cómo empezó en la música, en el ministerio, cómo fue todo eso. Bueno, antes de llegar a la iglesia ya cantábamos, pues desde pequeño mi papá siempre me ponía en el tocadisco de él para escuchar música y luego pues al pasar el tiempo se comenzó a descubrir de que había un talento para cantar. Estuve en algunas orquestas aquí en Cali, especialmente, bueno, hubieron dos solamente que estuvimos aquí en Cali, en la orquesta de la policía cuando presté servicio militar y ya cuando llego a la iglesia, pues ya me sentía identificado con eso. Me gustaban mucho las alabanzas, comencé a asistir a otra denominación que no era la nuestra, pero ya cuando el Señor me reveló su nombre, pues ya tenía algunas nociones de lo de música y pues siempre me inclinaba a eso. Y comencé con esa parte. O sea, pastor, que usted era salsero, con razón en todo evento le pueden a cantar el Apostólicos, porque tiene el sabor. Bueno, mi pastor, ahora, ¿Dios qué llamamiento le hizo primero, el pastoral o el musical? Pues como dije al principio, el musical se hizo más fácil por causa de que ya venía ejerciéndolo. Y ya al pastoral fue otro proceso. Cuando ya decidí ser un mejor líder en la iglesia, nunca pensaba ser pastor, incluso en algunos momentos lo pensé, no, yo no quiero ser pastor, no porque no me gustara, sino por la responsabilidad. Pero estando en el Instituto Bíblico, en una de las clases, el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón y decidí servirle al Señor. Pastor, y ya que usted ya pues era cantante en la iglesia, era músico en su iglesia, ¿No le fue confuso cuando Dios le dijo, hey, te tengo para ser pastor? ¿No fue como que, Señor, cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, todo es un proceso, no fue, como le digo, no fue tan confuso porque ya había algo de lo que Dios ya había comenzado a trabajar. A pesar de que no estaba en la iglesia, estaba en el mundo, yo ya había comenzado a trabajar y había una cierta disciplina por causa de algunas cosas, algunas partes donde pudimos estudiar. Entonces había ya una disciplina. Y ya fue adaptar esto a la disciplina que tenía como músico, en cuanto a los ejercicios que uno hace, de técnica vocal y en distribuir el tiempo. Muchas veces pensamos, y hay músicos, especialmente los que ejecutan un instrumento, que ellos casi siempre tienen más tiempo de dedicación. Casi siempre lo que es la música, lo que es la técnica vocal, uno trabaja 1 y hasta 2 horas es mucho. Y el otro tiempo lo podemos distribuir en cuanto al estudio de la palabra, la oración y el ayuno. O sea que técnicamente es de su balance. Entonces, ahora cuéntanos un poco sobre cómo hace usted el balance entre lo pastoral, lo musical, mis ejercicios, todo eso. Bueno, la mayoría de los pastores, ellos saben, somos más nocturnos que diurnos. Casi siempre, no sé la particularidad que Dios tiene, creo que es en el tiempo de quietud, que en las madrugadas, 12, 11, 2, 3 de la mañana, el Señor da la palabra y comenzamos a escribir, a inspirarnos en el Señor y se hace un poco más fácil. Y es sorprendente que a pesar de que nuestro cuerpo se desgasta en las madrugadas, yo personalmente a veces le he orado al Señor y le digo, Señor, yo necesito descansar, necesito que estas 2, 3 horas que me quedan, por ejemplo aquí en la madrugada, yo pueda descansar como si fueran 8 horas. Y Dios actúa en nuestro cuerpo. Entonces, como les digo, ya hay algunos retoques que uno hace en la enseñanza, que lo hace en el día. Hay ese tiempo porque en mi parte, lo que es técnica vocal, dedico 1 y a veces si es mucho más, son canciones más largas, 2 horas. Pero es como distribuir nuestro tiempo.
distribuir bien nuestro tiempo. Un tip que nos acaba nuestro pastor Diego, distribuir bien nuestro tiempo. Ahora, mi pastor, cuéntenos alguna anécdota en la cual, porque sabemos que usted toca ambas partes, tanto musical como predicación, donde le tocaba hacer ambas cosas. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Me toca cantar? ¿Me toca predicar? ¿Cómo hizo eso? Casi siempre cuando uno lo invitan a un evento, te dan tiempo, a veces 1, 2 meses. Casi siempre lo invitan cuando son eventos o congresos y uno comienza a tener esa preparación. Busco la manera de la semana anterior, aparte de que ya he venido meditando y orando, la semana anterior no me dedico a otras cosas sino a ayunar y a orar y comienzo a hacer esa distribución del tiempo. Ya he venido meditando en el mensaje que voy a predicar, en lo que Dios ya ha puesto en el corazón. Y ya hay ciertas notas que uno ha escrito. En esa semana uno lo que hace es organizar. Y si le toca cantar, envían pues las canciones, audios, y uno comienza a trabajar en ello. Como siempre les digo, trato de dedicar siempre 1 o 2 horas a eso durante el día, que es bastante provechoso. Y hacemos ese balance y ya cuando llegamos al lugar, casi siempre busco decirle al pastor, si ese día voy a predicar, trato de decirle que pues no distribuir pues las canciones, no cantar, o a veces no canto ese día, como me pasó hace poco en un evento que le dije, pastor, no, este día de pronto no me vaya a poner a cantar, yo trato de orar, si hay alguna voz principal que usted tenga dentro del grupo, háganlo ese día y los otros días pues sí les ayudo a cantar. Ok, pastor. Bueno, ya que usted nos cuenta que una preparación para la predicación, para cantar, ¿alguna vez lo han agarrado a quemarropa? Como que, o sea, no llegó el predicador, hágale, le toca a usted, pastor Diego. ¿Y usted cómo ha hecho los nervios? ¿Qué pasa por eso? Sí, y varias veces ya ha sucedido, incluso hasta cuando uno invita a un predicador y de pronto por X o Y razón no llega, sucede. En una ocasión lo aprendimos de qué manera y cómo uno mantiene preparado. Nuestro pastor, el pastor Sigifredo Valencia, llegó en una época donde siempre lo hacía especialmente en el culto evangelístico, donde hay inconversos, tenemos que ser minuciosos en lo que vamos a predicar, cuidadosos en lo que vamos a decir, pero el pastor, siempre que lo pasábamos a predicar, él decía, hoy no voy a predicar yo. Y si usted tenía la camisa roja, hoy va a predicar el de la camisa roja. Santo. Hoy va a predicar el de la camisa blanca. Y casi siempre vamos a cantar otro coro para que el muchacho se le baje la impresión. Y lo hacía. Entonces, como ya sabíamos que él hacía eso, manteníamos siempre preparado un mensaje. Fuese el culto que fuera. Porque a veces no solamente lo hacía en el evangelístico, era frecuentemente en el evangelístico, pero algunas veces él lo hacía culto de jóvenes y nos hacía esa parte. Entonces siempre manteníamos preparados con alguna enseñanza. Así que otro tip que nos saca el pastor, usted es predicador, tanto predica, llévese uno de reserva, llévese algo en la Biblia ahí escondidito, porque de pronto lo agarran también a quemarropa. Sí, sabe que el título del congreso, del mensaje, llévese algo alusivo a eso. Pues fíjense. Bueno, y pastor, ya que usted toca ambas partes, musical y predicador, ¿usted qué cree que es más importante? ¿La alabanza o la predicación? Las dos son muy importantes, muy importantes. Hemos estado en eventos que hemos escuchado la palabra y vamos a pasar a la parte más importante. Pero el antesala a sensibilizar los corazones, ¿qué fue? La alabanza. Entonces las dos son muy importantes, incluso es bíblico. La Biblia nos enseña de un pasaje bíblico, creo que fue cuando fueron a pelear Josafat. El pueblo de Israel era minoría y el Señor mandó, envía a los músicos a la alabanza por delante. Y ellos eran una minoría muy grande. Y cuando comenzó a tocar la alabanza, los enemigos se confundieron a causa de que pensaban que era una multitud de gente quien los estaba atacando. Pero
esa confusión sirvió para que la minoría que había en el pueblo de Israel sacara su espada, que es tipo de la palabra, y comenzaran a matar a sus enemigos, que es tipo del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la alabanza como la predicación es importante, y tampoco debemos de dejar la predicación por fuera. Hubo en cierta ocasión, y especialmente me sucedió a mí, no sé si alguien pudo tener esa experiencia. Hubieron momentos en el año 99 donde la alabanza se cantaba y no había predicación. Y yo estuve alejado un tiempo del Señor porque nos prendíamos, hablábamos en lengua y todo, pero no había predicación. Y siempre, a pesar de que el evento, el culto se encienda, debe de haber palabra de Dios para edificación. Para edificación. Porque eso me llevó a que un tiempo estuviera alejado del Señor. Y cuando volví al Señor, yo no sabía que si me arrodillaba a orar, podía recibir fortaleza de parte de Dios. Comencé a escucharlo a través de la predicación, ¿ya? Entonces hubo momentos donde la alabanza muy buena, nos gozamos, salíamos llenos, fortalecidos, porque ciertamente la alabanza llena, ¿ya? Y es muy importante también la alabanza, pero la predicación también es importante. Entonces es necesario hacer un balance entre eso, de saber de que todo es importante en nuestras celebraciones en la iglesia. ¿Qué pasó? O sea, que usted dice que hay que tener un balance tanto en la alabanza como en la predicación, porque ambas son igual de importantes, Sí. ¿cierto? Pero ¿usted qué opina de esas personas que piensan que no, que la predicación es más importante, que la alabanza simplemente es como por adornar, pero que la predica es lo que llena? Pues es mi opinión, ¿no? Creo que nosotros debemos de mirar de que si el Señor puso la alabanza por delante, hay una importancia. Bien. Hay ángeles que día y noche le dicen santo, santo, santo. Serafines y querubines que día y noche le dicen santo. Entonces la alabanza es importante. Diría, muy importante. Cambia un corazón duro, un corazón difícil. Dios lo sensibiliza a través de la alabanza. Yo tengo un testimonio muy particular. Mi suegro, que él también fue pastor, el hermano Darío Bedoya, él iba pasando borracho en una de las ciudades de Venezuela y estaban cantando un himno del himnario, estaban cantando, y él pasó y uno de los sugieres, porque él se sorprendió de ese coro que estaban cantando, y él dijo, le dijo a uno de los sugieres, pase, si quiere pasar, siga. Y él pasó muy borracho, él dice que él estaba muy borracho, pero la alabanza que estaban cantando le conmovió mucho, no recuerdo tanto, él siempre decía ese himno del himnario, y pasó al altar, comenzó a llorar, comenzó a hablar en otras lenguas, recibió el poder del Espíritu Santo, y desde ahí se convirtió al Señor. Entonces la alabanza hizo un efecto, convirtió un alma. En ese momento no hubo predicación, pero la alabanza fue la predicación a la vida de esa persona. Es que a través de la alabanza predicamos. Entonces hay que darle la misma importancia tanto a la alabanza como a la predicación. Y su suegro está ahora borracho, pastor. Borracho. Y aún así Dios lo tocó a través de una alabanza. Sí. Aquí podemos volver a recalcar lo importante que es el ministerio de la alabanza en las iglesias. Y bueno, pastor, y es que la palabra de Dios lo dice muy claro, que va a haber un coro celestial, del cual todos vamos a ser parte. Sí. Entonces, mi pastor, ahora, ¿usted qué piensa de algunos pastores que dicen, no, pues si la batería está dañada, con eso aguantamos más? O no, si un micrófono se dañó, medio métanle cinta y listo. ¿Usted qué opina de eso? O sea, cada cosa que había en el templo, cuando David quiso edificar y lo hizo su hijo, todo era con excelencia. Las piedras, incluso yo podría decir que hasta las arpas, todo lo que había ahí. La Biblia habla de las arpas que habían, eran tan imponentes, que en algún momento, cuando las arpas fueron reemplazadas por otro material,
tenían que estarlas brillando para cuando había el desfile de los reyes. En ese tiempo solamente era como para mostrar de que no había sucedido nada, cuando sabemos que en ese tiempo Israel había decaído mucho. Pero cuando se construyó el templo, cuando Salomón lo hizo, todo lo hizo con excelencia, porque servimos a un Dios excelente. Otra cosa, cada instrumento, cada cosa que hay ahí son activos de la iglesia. Incluso eso va a llamar la atención de la gente. Recuerde que nosotros vivimos por fe, pero cuando llegamos a la iglesia, vivimos por vista. Y eso llama mucho la atención, ver las cosas bien organizadas, todo, y un sonido agradable, todo con excelencia. También va a ser de que lo que transmitimos ya sea con excelencia y la gente sea tocada e impactada por eso. Entonces debemos invertir en nuestros instrumentos, debemos invertir en los micrófonos, en el sonido, debemos invertir, hacer un balance con lo que esté a nuestro alcance, pero hacer una buena inversión. No que porque no tenemos mucho dinero vamos a comprar lo peor, no. Hay que comprar lo mejor de acuerdo al balance que tenemos. Incluso los músicos, los ingenieros de sonido saben que hay instrumentos y algunos implementos de sonido que son de gama media y se escucha muy bien. Pero muchas veces tendemos a hacerlo no con la gama baja, con lo menos. No, hay que invertir. Hay que invertir en la obra del Señor porque servimos a un Dios excelente y hay que servirle a Él con excelencia. Amén. Otro tip. Tenemos a un Dios excelente y hay que servirle con excelencia. Mi pastor, ya que usted nos nombraba que en el año 1999 la alabanza se prendía y no era necesario predicar. Cuando usted va a predicar, ¿usted cómo le gusta que le entreguen el ambiente? ¿Seco o prendido por medio de una canción? Me parece que es mejor encendido. Cada uno tiene su forma de ministrar la iglesia, pero a veces el mucho protocolo ha hecho que perdamos ciertos momentos especiales en Dios. El pastor Carlos Giraldo, él es uno de los que le encanta que le entreguen de esa manera, con un ambiente especial. Y a mí particularmente me gusta eso, porque no cambia el ambiente, la gente está conectada a ello. Y cuando la palabra cae, cuando la palabra es predicada en ese ambiente, es más receptiva la palabra, la gente la recibe de una manera mucho más agradable. Pero cuando la sacamos de ese ambiente para volverlos a encender, a veces se hace difícil, pero es bueno que la alabanza intervenga en ese momento. Incluso muchas veces utilizamos esa palabra para presentar al pastor, para dar elogios al pastor. Y es bueno darle su lugar a cada pastor. Pero creo que el más importante es nuestro Dios. Y si la palabra es predicada, a través de la palabra el pastor va a ser elogiado. Pero no salir de ese ambiente. Entregarle con un ambiente especial. Incluso muchas veces a mí me han entregado así y trato de cantar una alabanza para volver a generar ese ambiente y que la gente pueda conectarse, no desligarse, conectarse a la palabra que va a ser predicada en ese momento. Pastor, ¿pero usted piensa que es lo mismo? Cuando se está cantando y el ambiente está prendido, que lo corta, pasa al predicador y usted vuelve a cantar. Se hace mucho más difícil, pero no es igual, obviamente no es igual. Porque la gente viene en una euforia, en un ambiente de gloria, y volverlos a encender se hace complicado. Pero pues Dios lo hace, Dios tiene el control de todas las cosas, pero ciertamente no es lo mismo. Es mejor entregarlo con ese ambiente especial, organizar nuestros protocolos a tal punto que no dañen el ambiente, no dejarlo de hacer, porque hay ciertas cosas que se hacen en la iglesia. Pero organizar nuestros protocolos en algunas ocasiones. La Biblia habla de tiempo y ocasión, ¿no? El tiempo es de Dios, pero en las ocasiones Dios las pone. Y en ocasiones del culto o de nuestras celebraciones, que se pueda colocar de tal manera que no dañe el ambiente que se está generando a través de la alabanza. Pastor, ya que usted nos tocó el tema del protocolo, ¿usted qué opina del mucho protocolo?
Ejemplo, por cumplir el protocolo vamos a cortar la alabanza. Bueno, tienen 20 minutos, démosles 15 porque necesitamos cumplir el protocolo. ¿Usted qué opina de eso, pastor? Oh, Dios mío. Vuelvo y repito, es mi opinión y respeto la decisión de cada ministro, cada pastor. Nosotros debemos de saber, incluso de entrada, cuando colocamos nuestros títulos a nuestros eventos. Si es un congreso, sabemos que en un congreso se va a enseñar. Por lo tanto, deben de haber ciertas pautas para la alabanza. Yo soy partidario, ¿no? Y siempre lo he dicho, a mi esposa le he dicho, yo lucho cuando en una celebración de las que hacemos nosotros, en un servicio de culto se pone 2 predicadores. Yo prefiero que sea uno. Porque vuelvo y le repito, la alabanza es tan especial, tan importante, que al cortarlo vamos a ver que todo se está haciendo a la carrera, improvisado, como por salir del paso. Entonces, vuelvo y repito lo que dije ahí, en el tiempo de Dios hay ocasiones, vamos a distribuir bien ese tiempo y colocar la alabanza, dejar que la alabanza fluya, que haga su trabajo y que la palabra del Señor también haga su trabajo. Yo soy preferiblemente de los de un predicador, y si trae 2 predicadores, usted predica hoy en la mañana, usted en la tarde, o como se haya distribuido el tiempo del protocolo. Pero a veces el mucho protocolo daña nuestro ambiente, nos perdemos, somos partidarios de perdernos algunos milagros que pueden suceder a través de la alabanza, ¿ya? Como ha sucedido en la predicación, que se predica y alguien puede ser sanado. Pero también he visto gente que es salva por la alabanza que se canta. Entonces hay que darle las prioridades necesarias en el tiempo de nuestras celebraciones y cortar algunos protocolos que no nos van a hacer menos ni más, sino que yo creo que va a ser más productivo para el crecimiento de nuestra iglesia. Algo que me pareció curioso que usted me dijo, el mucho protocolo a veces daña. Y hay algo muy cliché, a veces por hacer más, hacemos menos. Entonces, mi pastor, o sea que lo que podemos aprender el día de hoy es que la alabanza es importante y también la predicación. Y saber que hay tiempo para todo, ¿no? Y que la alabanza es algo súper vital. Y si usted hace eventos o algo así, tenga en cuenta lo importante que es la alabanza. Ahora, pastor, ya para culminar, ¿qué consejo usted le puede dar a los pastores que Dios les ha dado su llamamiento pastoral, pero también les ha dado un musical y han dejado el musical al lado por solo enfocarse en lo pastoral? Hay un versículo de la palabra del Señor que dice que el Señor no pone cargas que nosotros no podamos sobrellevar. Casi siempre la utilizamos solamente para problemas, dificultades que nos llegan, y si el Señor le puso esa carga es porque usted la puede llevar. Pero también se aplica a nosotros. Un pastor amigo mío, el pastor Danfred Azuaje, él me decía, porque yo siempre le discutía por eso, me invitaba a un ensayo, o a veces le decía, hijo, no puedo porque tengo que hacer esto, y usted sabe que el ministerio absorbe y esto. Y una vez me sentó, fue hasta mi casa y me dijo, pastor, si el Señor te dio el ministerio de la alabanza es porque usted lo puede llevar. Y me citó este versículo. Si usted lo puede llevar, usted puede llevar esa carga. Solamente que tú tienes que hacer un balance en tu tiempo. Por ejemplo, a veces perdemos más tiempo en nuestro teléfono, cuando a la música, en tu caso, como adorador que eres, tú que cantas, tú le dedicas 1 hora, dedícale 1 hora a hacer tus ejercicios de técnica vocal diario, y vas a notar que eso compensa cuando tú ya vayas a estar en el altar, porque ya ha habido un tiempo previo. Tú todo el tiempo no estás ocupado en el ministerio. Hay ciertos momentos donde estás ocupado en el ministerio, donde oras, escribes, y como lo dije anteriormente, nosotros somos más nocturnos
que diurnos. Dios nos inspira muchas veces en la madrugada, y es donde más escribimos, y el Señor luego hace que nuestro cuerpo se recupere, ya recupere ese tiempo que hemos orado o hemos escrito en la madrugada, cuando Dios nos inspira en ese tiempo de quietud. Y hay otro tiempo, al menos 1 hora en el día, dedicarle, sea a ejecutar tu instrumento o a cantar, que eso va a ser provechoso, eso va llenando. Entonces, si el Señor nos dio eso, es porque lo podemos llevar, ¿ya? Y hay que utilizar nuestras armas para todo. Nuestras armas son importantes. Él me decía, utiliza todas tus armas. Yo veo que tú pasas y no cantas, y pocos predicadores lo hacen. ¿Cómo me gustaría escuchar a alguien? Y desde ahí algunos que han conocido eso. Antes de predicar, yo incluso a veces canto una alabanza, porque tú debes de utilizar todas tus armas, las armas que Dios te ha dado para la salvación del alma de una persona. Wow, importante. Y eso no solo va para los pastores, va para todos nosotros que somos cantantes o músicos. Y hoy con nuestro pastor Diego hemos aprendido 4 tips. Primero, aplicar bien nuestro tiempo, distribuir bien nuestro tiempo. Segundo, no todo el tiempo estamos ocupados para ponerlo de excusa. Tercero, la alabanza a Dios tiene importancia. Y por último, dejar el protocolo a veces de un lado, porque por hacer más, hacemos menos. Mi pastor Diego, ha sido un honor tenerlo aquí en Entre Músicos. Despídase. El honor es mío, y bueno, Dios les bendiga, y a todos, que Dios los ayude, que Dios siempre ponga en sus corazones ese deseo de servir a Dios en todo lo que les ponga. Gracias a ustedes, Dios les bendiga, Conecta TV. Dios los bendiga, esto fue Entre Músicos, nos vemos en la próxima.